Y aquí en el caso de Colombia, pues no solamente con la cuestión de las víctimas y a nivel humano y a nivel de que las personas perdieron a sus familiares, sino por ejemplo en el asunto de tierras, eso va a ser una cosa muy complicada. Hay una cosa que ustedes hablan mucho que es precisamente el origen del conflicto, etcétera. Seguimos, por ejemplo, las políticas económicas, ¿sí? Los acuerdos que está siguiendo el gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo que pretende seguir, ¿sí? Eso va totalmente en contra de las víctimas que perdieron tierras, por ejemplo. Van a estar convencidos de que van a recuperar su tierra, de que van a empezar un nuevo país, siendo que el diseño que tienen de país es un país para las grandes empresas que piensan, ¿no?, desarrollar grandes proyectos. No está pensado para pequeños agricultores, etcétera, ¿no? Es cierto. De hecho, yo estoy trabajando sobre todo en términos de investigación en el Observatorio de Construcción de Paz aquí en la Tadeu, los casos de Sudáfrica y Perú. Y el caso de Perú tiene unas enseñanzas muy interesantes de tomar en consideración para un país como Colombia. Yo tuve la oportunidad hace un par de meses de entrevistar a algunos de los comisionados de la Comisión de Perú. Y una anécdota que fue saliendo de forma recurrente en las entrevistas fue un caso de un señor en Perú que en una audiencia pública, después de dar su testimonio, dice: muchas gracias por la oportunidad, pero lo que yo quisiera era que la gente en el futuro se pudiera sentir peruanos. O sea, ese señor sentía un total abandono del Estado. Yo creo que ocurre exactamente el mismo en Colombia. De hecho, las oportunidades que tuve de hacer trabajo de campo en sitios como el Magdalena Medio y acompañar algunos procesos de movilización y resistencia social, había mucho también este tipo de discurso. O sea, no podemos mirar el tema de la reconciliación únicamente como un tema estrictamente psicológico. Si no se incide sobre algunos de los elementos estructurales en la estructura política, cultural, socioeconómica que han generado el conflicto, las víctimas van a sentirse víctimas toda la vida, van a sentirse abandonadas por el mismo país. Yo creo que ha habido un camino recorrido en Colombia y a nivel internacional frente a esa conciencia de que la construcción de paz tiene que estar arraigada en el territorio donde se desarrolló el mismo conflicto armado. El padre Rafael Castillo, que era el director del programa de Desarrollo de Paz de Montes de María, decía: uno de los grandes problemas de Colombia es que se intenta hacer la paz desde el síndrome de la carrera séptima de Bogotá. Colombia está empezando a aprender esta enseñanza y esta lección, y que toca descentralizar la construcción de paz. Los mismos acuerdos que van a salir de Habana no pueden tener una aplicación uniforme y homogénea en todo el lado, y lo mismo con la comisión. De hecho, el acuerdo que ya salió del proceso de paz en Habana frente a la creación de una comisión de verdad, uno de los puntos que menciona es esto, que va a tener un enfoque territorial, porque efectivamente la experiencia es muy diferenciada, regionalmente diferenciada en Colombia, y en ese sentido un conflicto regionalmente diferenciado necesita una construcción. Eso a nivel regional. ¿Y qué hacer con la cultura general de violencia que está en el país, en las grandes ciudades, la polarización, etcétera, ¿no? Efectivamente, el problema de la violencia en Colombia es muchísimo más amplio que el problema del conflicto armado y el problema de la insurgencia. O sea, hay muchos rostros, dimensiones y aspectos de la violencia en Colombia. Una violencia criminal muy fuerte en las grandes ciudades del país. Hay una violencia de pandillas, hay una violencia asociada al narcotráfico, hay la violencia paramilitar que subsiste, pero hay también una violencia común y corriente que permeó de cierta forma la sociedad y la cultura colombiana, y también por alguna influencia del conflicto armado. Por ejemplo, hay aún una sensación de exclusión de determinado tipo de grupos políticos y sociales de la comunidad política.
En Facebook hay grupos que piden la expulsión de Iván Cepeda del Senado o de odio a Piedad Córdoba. ¿Y por qué? Porque consideran que es prácticamente un delito de opinión. Sí, es antinatural para el país. Hay una paz que se construye desde la vida cotidiana y que en ese sentido se construye en Colombia como en cualquier otro país del mundo que usualmente consideramos que son países en paz, que tiene que ver con qué es la construcción de paz, es la generación de relaciones sociales más pacíficas. Entonces hay construcción de paz en la sala de aula, hay construcción de paz en el transporte público y hay construcción de paz dentro del sistema político colombiano que aún tiene este trauma, aún está viviendo el guayabo de la violencia de 50 años y que necesita que sectores tan distintos como la Unión Patriótica y el Centro Democrático puedan dialogar. Obviamente que nunca van a solucionar sus diferencias. Es que lo interesante es que existan las diferencias. Claro, pero lo importante es que puedan dialogar y dialogar considerando el interlocutor como un interlocutor válido, lo que en algunas circunstancias aún no existe en Colombia y será uno de los grandes desafíos en los próximos años. Te agradezco otra vez de nuevo, Miguel, por habernos iluminado aquí en cuanto a este tema de la reconciliación y la verdad. Una vez más la invitación. Y me gustaría invitar a la gente en general a tener una mente más abierta realmente ante estos temas, porque se nos viene una época en que tenemos que aceptar ciertas cosas que no estamos acostumbrados a aceptar, ¿no? Y alejarnos de esa cultura de violencia que traemos.